En el Perú, la gente vota por joder. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición del bloque de entrevistas del Reporte. Yo soy Sergio Alba y como todas las semanas tenemos diversos invitados para hablar sobre temas que competen a la situación política actual y a la sociedad peruana y también internacional. Pero no quiero empezar el programa sin mencionar sobre los hechos que están ocurriendo últimamente en nuestro país. Y es, bueno, estos incendios forestales que de alguna forma vienen afectando a varios sectores y también la inacción del gobierno para también determinar que esto no es una situación de alto riesgo, ¿no? Que es todavía no se le puede determinar terrible. Y creo que le falta un poco de criterio, a mi parecer, al gobierno, al ministro Ten, la presidenta Dina Boluarte, que pretende irse del país y no resolver los problemas principales. De eso también vamos a hablar y de toda la situación que está ocurriendo con el doctor Enrique Gersi, que es un invitado especial de este programa, con quien vamos a hablar de todo, ¿no? También el fallecimiento que ocurrió la semana anterior con el expresidente Alberto Fujimori. Doctor Gersi, bienvenido aquí al programa, al bloque de entrevistas del reporte. Encantado, es para mí un gusto estar con ustedes. Doctor, hablemos un poco de lo que ocurrió la semana anterior, esta sorpresiva noticia del fallecimiento del expresidente Alberto Fujimori. A raíz de eso, a lo largo de la semana ha ocurrido una situación, eh, creo desafortunada, en cuestión de las redes sociales, porque han salido videos, incluso estudiantes de universidades privadas, como la Católica, celebrando la muerte de quien fue presidente de la República. ¿Qué opina al respecto de esta situación? Bueno, mira, es realmente deplorable, ¿no es cierto? Además de ser algo de muy mal gusto, demuestra una absoluta falta de de civilización, de consideración. Además, la muerte no puede ser nunca objeto de burla ni elemento para el odio. Lo que yo he estado viendo, lamentablemente, son expresiones deplorables, sobre todo a nivel universitario. Yo nunca hubiera esperado, ¿no? Yo recuerdo perfectamente, yo estaba en la universidad cuando falleció allá de la Torre. Ya La Torre fue un hombre muy polémico. Inclusive el APRA pues tuvo su época revolucionaria, se le atribuyeron asesinatos, un aprista asesinó a los esposos Miro Quesada, otro asesinó al director del diario, el diario de la Prensa, ¿no? Graña. Entonces, mira, pese a todo eso, a la historia que tuvo el APRA en el Perú, la muerte de La Torre no dio lugar a expresiones de esa naturaleza. Yo encuentro realmente deplorable que eso haya sucedido así y me parece que debe ser objeto, yo creo, de el más grande rechazo por parte de la sociedad peruana. La discrepancia política no puede llevarnos al odio, eso, ni a la burla, ni a la sorna, porque eso es realmente ofensivo en una sociedad civilizada. Y más cuando se trata de, bueno, de un fallecimiento, hay familia de por medio que de alguna forma se siente afectada por el deceso del patriarca de la familia en este caso, ¿no? Yo quiero ir Sí, un poco a... Sí. de humanidad, de educación, de cortesía, además de consideración por los millones de personas que acompañaron a Fujimori, ¿no? Algunas pues, presencialmente y otras en todo el país. No podemos negar, sería realmente ingenuo pensar que el Fujimorismo no existe. Yo Ujú. nunca he sido un Fujimorista ni un miembro de sus grupos políticos, pero el Fujimorismo es una realidad política y hay que tener respeto también porque quienes comparten ese punto de vista, ¿no? La sociedad democrática se basa en la tolerancia. La Ujú. intolerancia es inaceptable. Yo quiero ir un poco a justo lo que usted mencionó. Hay millones de personas que acudieron tanto al velorio como al entierro del señor Alberto Fujimori. Pero también hay un grupo, no sé si tan grande, que le tiene un odio, un rencor, un repudio al señor, bueno, al expresidente Alberto Fujimori. Y lo que yo quiero comprender es, muchos no han vivido su época.
¿Por qué tanto odio hacia alguien que no conocieron en su gobierno? Yo diría que la mayor parte de las personas que han expresado mofa, sorna y los haters, como lo llaman ahora, ninguno ha vivido la época de Fujimori, son muy jóvenes. Entonces es un odio por oídas. Alguien les ha contado una historia, ¿no? Que han dado por cierta y que probablemente es una historia inexacta. Y sin contrastarla con la realidad ni escuchar la otra parte, han tomado por hecho, ¿no? Todo lo que les han contado. Y eso además es una gran irresponsabilidad, ¿no? Eso es una, mira, es un fenómeno psicológico que hay que dejarlo a los psicoterapeutas. Yo creo que ahí lo que se ha vertido es un odio al padre, en un país de madres generalmente solas, ¿no? Padres ausentes, de un exceso de alcoholismo. Yo me atrevería a decir que ha habido un clásico fenómeno de desplazamiento, ¿no? La gente que odia a su padre, que tiene algún problema con la autoridad, de familias disfuncionales han trasladado ese odio y lo han personificado en un personaje como Fujimori, que fue un personaje polémico. Ahora, yo no soy psiquiatra, el psiquiatra fue mi papá, yo soy abogado, y solo te puedo decir, y a eso los médicos, los psiquiatras, los psicólogos lo explicarán. Para mí, como abogado y habiendo sido parlamentario opositor a Fujimori, me parece realmente lamentable una sociedad como la peruana, que supuestamente es una sociedad además donde hay gente educada, y es la gente educada la que ha tenido esas manifestaciones, no Ujú. es la gente del pueblo, no son los comuneros, no, muchos de ellos han estado muy acongojados, más bien es la gente educada la que tiene esas manifestaciones, no, que son básicamente manifestaciones totalmente mortífagas, ¿no? Hay un culto ahí, una especie de agresividad en torno a la muerte que me da mucha pena, sinceramente, porque creo que significa que hay personas que tienen que superar algunos traumas y madurar. La sociedad peruana requiere ciudadanos maduros que tomen decisiones responsables y eso no lo hemos visto en esas expresiones. Hay algo también que quiero tocar, lo mencionaba cuando entrevistamos al congresista, bueno, el ex congresista Carlos Tubino, que eso también parte de un tema de la educación escolar, porque a mí, o bueno, yo no he tenido la fortuna de tener un profesor de historia que me cuente un hecho relacionado al fujimorismo como algo positivo. Todos, en lo general, me han dicho no, que el presidente Fujimori ha sido el peor presidente de la historia, y eso que no soy el único, hay muchos que hemos estado en esa misma promoción y han crecido con este pensamiento, y ahora hay universidades que básicamente te adoctrinan con cierto pensamiento ideológico y que no aportan ni siquiera un punto crítico desde una persona, ¿no? Bueno, es que claramente la gente que perdió en los años 90 y hubo en el Perú una lucha militarizada, no Ujú. solamente una lucha política, ¿no? El terrorismo pretendió por acciones militares, ¿no? A través del crimen, tomar el poder. La gente que perdió ha tratado de reescribir la historia. Normalmente el que escribe la historia es el que gana, ¿no? Eso cuando tú lees, llevas los cursos de historiografía, ¿no? Y te dicen, bueno, ten cuidado con Julio César, ten cuidado con la historia de la Guerra Mundial de Churchill, porque ellos fueron los ganadores, pues entonces la historia de la Guerra Gálica de Julio César, tómala con beneficio de inventario, porque claro, él escribió la historia, pero acá es Ujú. al revés, ¿no? Es decir, los que perdieron han escrito la historia o la han reescrito. Bueno, ahí hay dos problemas. Uno primero, el gran pecado, ¿por qué los triunfadores, las Fuerzas Armadas, el Estado de Derecho, ¿no es cierto? Los gobernantes, el Estado peruano que se defendió de una agresión besánica del terrorismo senderista y de Tupac Amaru, nunca escribieron la historia. ¿Por qué el ejército no escribió la historia? ¿Por qué los soldados, muchos de ellos académicos, profesores, que participaron en esa lucha antisubversiva, no han escrito la historia? Esa es una tarea pendiente.
falta que esa historia se escriba objetivamente. No la hay. ¿No? El famoso libro de Gorriti, Sendero, la Guerra Milenaria, se quedó en el primer tomo. Y fue ese primer tomo un libro bastante bueno. Nunca escribió Gorriti el segundo, el tercero, daba hasta para un cuarto tomo. Pero después lo que hay no tiene ningún esfuerzo de análisis, no hay nada. Además hay una sucesión de mentiras, de fake news, de datos falsos que no contribuyen. Entonces, en realidad, más que información, lo que tenemos es propaganda. Y así como en tu caso, que te educa este profesor no te estaba educando en esa materia, no te estaba informando, estaba distribuyendo propaganda. ¿No? Y es lo que han hecho toda la gente de izquierda, los historiadores de izquierda, que se han tratado o han buscado reescribir la historia para presentar al ganador como perdedor y al perdedor como ganador. Lamentablemente han tenido una influencia importante en la sociedad peruana que hay que contrarrestar. ¿No? Dicen, hay una expresión usual en marketing, dato mata relato. Bueno, eso está pendiente, ¿no? Yo creo que es una tarea que jóvenes intelectuales como tú deberían también llevar a cabo y que es importante que se escriba la verdadera historia de Sendero Luminoso. Oye, mira, ni siquiera hay una verdadera historia de la guerra con Chile, yo no me explico. Los chilenos han fabricado una historia, ¿no? De Vicuña Maquena en adelante, los bolivianos tienen su famosa historia con Querejazú, y los peruanos de Jorge Basadre, que es siempre muy genérico con estas cosas, nunca se criticaba a Basadre por no ir a profundidad. Nunca hemos tenido una historia de la guerra del Pacífico, hasta los venezolanos, Jacinto López escribió la historia de la guerra del Guano y el Salitre, y un venezolano es que ha escrito una historia que no ha escrito ningún peruano. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa con los peruanos que no estamos interesados por explicar neutral y claramente nuestro pasado? Eso nos convierte en esclavos porque ata el porvenir a los prejuicios y a la mala información. Y también a entender lo que de verdad sucedió con las cosas, ¿no? Porque siempre vivimos en ese doble discurso, ¿no? Que Fujimori fue malo, tocando el tema de Fujimori, Fujimori fue malo por un lado, pero Fujimori fue bueno por otro lado. Entonces, ¿cuál es la verdad? Así es. ¿Cuál es la verdadera situación? ¿Cómo ve usted, ya situándonos en un contexto actual, situándonos en el futuro del Fujimorismo, la muerte de Alberto Fujimori puede ser producente o contraproducente para el Partido Naranja, que ahora está a la Bueno, cabeza Keiko Fujimori? absolutamente neutral, porque no se ha producido en el contexto electoral. Ujú, Si la muerte del presidente Fujimori hubiera ocurrido no hoy día, sino, qué sé yo, en enero o febrero del 2026, Keiko ganaba las elecciones, sin duda, porque esto produce un booster. Va a ujú. haber un incremento de simpatías, sobre todo porque los albertistas, el humorismo tampoco es monolítico, como ya lo sabemos. Los albertistas han tenido siempre algún pequeño, yo diría, rencor con Keiko y no han sido entusiastas. Pero ahora la muerte de su padre, eso va a cambiar, va a levantar, el Fujimorismo se va a unir. Lamentablemente esto posiblemente no va a tener un efecto electoral, lamentablemente para los fujimoristas, ¿no? Entonces, yo no creo que tenga mayor influencia. Lo que debería es tener una influencia interna en el grupo, porque si quieren ellos ser una alternativa política viable, no deben ser una dinastía, sino un partido. Claro. Y eso los obliga a adoptar una ideología definida. ¿El fujimorismo qué es? Nadie sabe qué es, ni ellos. Ujú. Conservador, liberal, anarquista, libertario, como dice Milei, ¿no? Es nada, pues, en realidad, es un grupo de lealtades personales. Eso no te arma un partido, eso es caudillista puro, ¿no? Y te lleva a situaciones dinásticas que son complicadas, porque cuando el partido es un reflejo de la familia, las tensiones familiares se trasladan a la política, ya lo vi
Sí, enfrentamiento de Keiko con Kenji, que después, felizmente, parece ser que se han amistado, ya han estado juntos en el entierro de su padre. Eso está muy bien, pero tienen que dar el paso, y ya depende de ellos. Si el Fujimorismo hace su introspección, su análisis interno, yo creo que ellos necesitan un Congreso nacional, no fundacional, porque ya existen, pero refundacional, después de la muerte de sus padres, se institucionalizan, ¿no? Y definen claramente su pensamiento, su ideario, sus reglas internas y se convierten en un partido democrático, claramente, no caudillista. Mire, el APRA tiene 100 años. De hoy y vas a los locales del APRA y están, Y los ¿no? reconocen, ¿no? Claro, los une, ¿no? Más allá de las personas. Claro. Trascender en política implica institucionalidad y doctrina. Yo creo que eso es lo que le falta al Fujimorismo. Ahora, situándonos en un contexto siendo dividido hace bastante tiempo, ¿no? Por la gente que es, yo lo considero así, los anti-fujimoristas y el resto del país. Eso es lo que yo considero que está haciendo la división en nuestro país, ¿no? Pedro Castillo ha ganado por el anti-fujimorismo. Ahora, el antifujimorismo puede incrementar o puede quizá debilitarse a raíz del fallecimiento de Bueno, yo Alberto no creo Fujimori. que suba, sinceramente no creo que suba. Más bien creo que puede bajar a figura histórica, ¿no? Y odiar, construir un discurso contra figuras históricas fallecidas es básicamente inútil, no tiene un carácter práctico. Ni Además, razón de ser siempre la tampoco. sombra crece, de la frase de los poetas, ¿no? La sombra crece en el ocaso. Entonces, a las personas, hay mejor opinión de las personas cuando fallecen que cuando están en vida. Entonces, eso no va a favorecer, ¿no? Si se quiere hacer un sobre la figura de Alberto Fujimori pensando que de esa manera vas a contener una victoria electoral fujimorista, están equivocados. Por ahí no va la cosa. Entonces, los antifujimoristas que odian a Fujimori probablemente lo seguirán odiando, pero no creo que aumenten, serán los mismos. No creo que disminuyan, serán los mismos. ¿No? Ahora, Lo que puede pasar, y aquí es donde el fujimorismo tiene un rol que llevar a cabo, pero le corresponde a ellos llevarlo a cabo. claro, ¿No? es unificarse también, ¿no? Porque el partido ha estado siendo, ha estado dividido entre, como usted mencionaba, el Muy albertismo y el dividido. keikismo. Y ahora, ya bueno, ya Alberto Fujimori descansa en paz. Así es. eh, y es momento de que el fujimorismo, si quiere volverse una potencia partidaria y política, más allá de la que ya tiene, en cierto modo, porque tiene cierta influencia, no lo vamos a negar, ¿No? tiene que unificarse, ¿no? Ese es lo principal. Definir sus puntos doctrinarios. Yo añadiría, esto desde el punto de vista estratégico, las tareas del fujimonismo son dos, la institucionalización y la doctrina. Desde el punto de vista táctico, la tarea del fujimorismo es una, el esfuerzo frentista. Mira, yo participé de un esfuerzo frentista el año 90, yo era muy joven, no tenía ni 30 años de edad, sería de tu edad, ¿no? Y hicimos el Frente Democrático con hombres pesados como Belaúnde Terry, que había sido 2 veces presidente, Luis Bedoya Reyes, que había sido un exitosísimo alcalde de Lima, y fuimos capaces de organizar en torno a la candidatura de Vargas Llosa un esfuerzo unitario que fue muy trabajoso, hubo muchas dificultades, ¿no? Que se llevaron adelante porque hubo un interés legítimo en beneficiar y salvar al Perú. Yo creo que ahora, en este momento que es de gran oscuridad, no solamente por las divisiones que hay en nuestro país, sino porque el mundo está amenazado por una guerra mundial, todo lo que vemos que pasa todos los días en Ucrania, en Israel, ahora el tema de Hezbollah en Líbano, Irán, las tensiones en Asia frente a Taiwán, aquí Corea del Norte. El mundo está, yo diría que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial
nunca hemos estado más cerca de un nuevo conflicto bélico. Entonces, en ese contexto es indispensable actuar con mucha responsabilidad. Y yo creo que si el Fujimorismo toma la iniciativa, porque tiene la fuerza política para tomar la iniciativa, de buscar un esfuerzo frentista, sería un gran acierto político por su parte. Pero, como te digo, yo no soy dirigente ni soy fujimorista. Claro, Entonces, por parte de ellos mismos. desde el fujimorismo, ¿no? Dar el paso hacia adelante y hacer una convocatoria frentista a los sectores de la centro derecha para ofrecerle al país una alternativa seria y responsable para gobernar el Perú y que no sea este desmadre. Oye, llevamos cuántos presidentes, 6 creo en 5 años, ¿no? Es una Sí. especie de locura, ¿no? Eso es, ya, hay que parar eso. El Perú tiene que mirar adelante. Y eso parte también por uno mismo, ¿no? Por la capacidad de elegir y saber elegir como nosotros como electores. Y justo quiero ir para este tema, ¿no? Para el tema del proceso electoral. Hay una alta oferta de candidatos para este 2026. ¿Qué tan producente o qué tan perjudicial puede ser esto para el Perú? Malo, por eso es que te decía que hay que hacer un esfuerzo frentista, ¿no? Vamos a ver cuántos candidatos llegan, porque ya se bajó uno importante. Añaños, yo Añaños. ha sorprendido, yo pensé que la candidatura de Añaños era sólida, había cuenta que inclusive había ya presentado algunos videos con producción, unos videos magníficos, dicho sea de paso, donde anunciaba su candidatura, que él es quechua hablante, un hombre de éxito. Dicen los marqueteros que gana las elecciones el que tiene la mejor historia, ¿no? Y Añaños tiene una linda historia que contar, de éxito, de un empresario de origen popular, ayacuchano, que se convierte en un mega empresario mundial, como son. Ujú, Pero lamentablemente él ha decidido no postular, ahí va uno menos. Y luego el escándalo de Chibolín, no sé cuántos candidatos más va a dejar vivos. mm, He visto ahí que por lo menos Epicentro ha dado información acerca de que la fiscalía le habría abierto investigación a algunos otros precandidatos, porque hasta ahora no hay ningún candidato. ujú, Puede tener también consecuencias en la plataforma electoral. El hecho es que, independientemente de eso, el esfuerzo frentista tiene que ser voluntario. Keiko tiene, creo yo, la autoridad y la posibilidad de convocar grupos, a candidatos, a distintos grupos ya inscritos, ¿no? Carlos Spa, gran amigo mío, dicho sea de paso, Rafael Belaúnde, también amigo mío, ¿no? Yo creo que fácilmente se pueden sentar en una mesa. Bueno, Philly Bates oficialmente no ha anunciado su candidatura, pero Avanza País, Renovación, podrían, que tienen muchas afinidades, también tienen sus discrepancias, pero muchas afinidades, más afinidades diría yo que discrepancias, podrían perfectamente sentarse en una mesa y comenzar un diálogo. Y ese diálogo es importante, como te digo, a nosotros construir el Frente Democrático nos tardó 3 años, ¿ah? Del 87 al 90, y se necesitan, y ya que hay dos, entonces tiempo justo para armar todavía con las justas ahí. con la justicia Tiempo con las justas. A eso también quiero ir. y además le ofrezca al país un plan de gobierno verosímil y creíble, ¿no? Que no sea Claro. solo pintura electoral, sino que sea realmente un esfuerzo, como fue la concertación en Chile, que gobernó 15 años consecutivos Chile, ¿no? O sea, bajo esa premisa podríamos pensar en temas de alianzas, como lo dijo en algún momento Fernando Sillonis. A eso me refiero cuando hablo de frente, ¿no? Un frente, alianzas electorales, construir un gran frente de centro, ¿no? Que pueda ofrecerle al país una seguridad de una administración responsable y eficiente, Ujú, honesta, no solo por un periodo, sino por varios periodos. Mira, en Chile la concertación, que fue la reunión de todos los grupos no pinochetistas, gobernó Chile en 4 periodos consecutivos. Elwin, Frey, Lagos y la señora Bachelet. Recién la derecha con Piñera gana después. Pero hubo 4 periodos consecutivos, 4 por 5, 20 años gobernados por una coalición, por una alianza de partidos, que iban desde la centroderecha con la democracia cristiana hasta el Partido Comunista. ujú. Entonces, perfectamente es posible construir una alianza
quiero, por supuesto, en este caso, no incluir al Partido Comunista, pero una alianza de centro-derecha que gobierna el Perú por 20 años. Eso es perfectamente posible, porque además te da el espacio temporal para que las legítimas ambiciones personales, porque hay que reconocer que el que entra a política tiene ambiciones personales, eso no es, Claro. en el mundo moderno está muy bien que haya ambiciones personales, pero que las legítimas ambiciones personales se satisfagan en un periodo de tiempo importante. Y ahora, ¿qué tanto se puede repetir la historia con respecto a la alianza que se hizo entre el PPC y el APRA? No, no llevaron una buena, al Bueno, parecer no llevaron una no buena estrategia, fue, ¿no? Fue fue una alianza puramente electoral, ¿no? Se notó, hecha el día anterior, Lourdes y Alan, que habían sido rivales, además, no justificaron nada. Fue una mala campaña de Alan García, fue su sin peor, planificación también, ¿no? sin ninguna planificación, fue una campaña realmente pésima. Alan García ha sido un gran candidato, ha hecho campañas magníficas, pero esta fue una campaña bastante mala. Y no, eso es lo que no hay que hacer. Lo que hay Ujú. que hacer es recuperar la experiencia de Fredemo en el año 90, que aunque perdimos las elecciones, fue una experiencia unitaria, programática. Nos reuníamos, había comisiones de los tres grupos, haciendo planes de gobierno, políticas, diseño de políticas, proyectos de ley. Eso fue realmente una gran experiencia que Fujimori usó después, porque seamos honestos, Fujimori ganó las elecciones mintiendo, Ujú. diciéndole en el año 90 que iba a hacer todo lo contrario de Vargas Llosa, después se sentó e hizo lo que Vargas Llosa dijo. Entonces, al final, no, Fujimori engañó al elector. Bueno, eso no hay que hacerlo. No, yo creo que no es la mejor política aquella que gana en base a engañar al elector, pero a Fujimori le funcionó en su momento, ¿no? Sobre lo que fue un gran esfuerzo de una alianza política de largo plazo como la plantó Fredemo. Ahora, usted hace un momento mencionó que Keiko Fujimori, siendo una de las lideresas de un partido que tiene cierta presencia, gran presencia, digámoslo, en el Parlamento y en la sociedad, mencionó que ella podría unirse junto a otros frentes, pero hay un tema importante que lo hemos visto siempre, que es el personalismo directamente del Fujimorismo, con Keiko Fujimori como su principal candidata a la presidencia de la República. ¿Cree que esto va a afectar estas ideas de armar alianzas? Porque en un principio se dijo que el Fujimorismo no quería armar alianzas, iba a ir por su parte. Vamos a, Eh, vamos a ver, yo creo que Keiko Fujimori ya ha visto las dos caras de la política, la cara luminosa de la política y la cara terrible y oscura de la política. ¿No? E inclusive sus enemigos la han perseguido de una manera ilegal e injusta y ha estado Ujú. en prisión. Estoy seguro que Keiko ha madurado políticamente muchísimo. Vamos a ver, ya les toca a los fujimoristas. Ellos tienen que tomar una iniciativa. Y yo pensaría que a estas alturas, Keiko además que ha llegado 3 veces consecutivas a la segunda vuelta, eso no es fácil. No cualquiera llega 3 veces consecutivas a la segunda vuelta. ¿No? Eso requiere un talento político evidente. No ha ganado, ha llegado 3 veces a la segunda vuelta. Entonces, bueno, yo creo que Keiko tiene el desafío en sus manos. Si ella sabe poner de lado sus ambiciones personales y logra hacerse una estructura institucional que tienda a permanecer en el tiempo, y yo creo que eso puede tener un espacio político muy significativo, ¿no? Y muy importante también, ¿no? Porque, a ver, que el Fujimorismo se una a otros frentes y armar una especie de alianza para combatir esta, digámoslo, lo más cierto posible, la inestabilidad política que viene afrontando el país hace varios años, ¿no? Entonces, es Pues mira, necesario. te voy a poner un ejemplo extremo, ¿ya? No es el caso, pero te voy a poner un ejemplo extremo. Alguien podría haber predicho que el partido de Mussolini iba a gobernar Italia nuevamente. Ujú. No, pero mira la historia del partido de Mussolini. Nunca desapareció. El partido fascista se convirtió en un movimiento social italiano, dirigido por Giorgio Almirante durante 30 años.
Hasta la nieta de Mussolini era diputada, lo recordarás, no sé, tú eres muy joven, pero la nieta de Mussolini era diputada, una Claro. chica bastante guapa, dicho sea de paso, su nieta también de Sofía Loren, ¿no? Entonces, ahí estaba, tenía un 10-15%, ¿no? Pero en un determinado momento un señor llamado Gianfranco Fini, ¿no? Es elegido secretario general del partido y comienza un proceso, ¿no? De convertir al movimiento social italiano en un partido institucional, no caudillista y abiertamente democrático. Alianza Popular, ¿no? Y Alianza Popular se alía, ¿no? Con Berlusconi, se alía con la Liga Lombarda, llegan al poder, cogobiernan durante 20 años Italia, en todos los gobiernos de Berlusconi, y hoy día ya no se llama Alianza Popular, hoy día se llama Amigos de Italia, y es el partido que ha llevado al poder a la señora Meloni, primera ministra de Italia. Entonces, los partidos, por supuesto, que se pueden reconvertir, depende del liderazgo, Depende depende del liderazgo, claro. No, de... y también los personalismos, ¿no? No, Ver cómo, muy interesante la evolución de la derecha italiana, porque la señora Meloni tiene en materia social ideas conservadoras, pero en materia económica es una liberal a ultranza, ¿no? Es muy interesante ver su proyecto político, muy diferente del proyecto político de Vox o de Alternativa por Alemania. El caso de la señora Meloni en materia económica es claramente un gobierno que cree en la economía de mercado. Entonces, bueno, el Fujimorismo con una carga política más ligera, ¿no? Digamos, el movimiento social italiano, ¿qué carga política llevaba? claro. El Fujimorismo tiene una carga pesada, pero no tan pesada. Puede Ujú. perfectamente construir una alternativa democrática en el Perú y pactar con los otros grupos de centro derecha que existen para que no haya fragmentación. Pero todo depende, o sea, como lo dije hace un momento, todo empieza por uno mismo, ¿no? Y que Keiko también Así, vea cuál es lo que de verdad le conviene o no le conviene al país más que a uno mismo, es la más verdad. líder en el científico y el político. Depende del líder. Es el líder. Ella es la lideresa. Depende de ella, Ahora ¿no? que hemos tocado el tema de la inestabilidad política que francamente no tiene cuándo acabar en este país, usted, desde su perspectiva, ¿cómo cree que ha nacido tanto este desorden? ¿A raíz de qué? ¿Por qué? ¿Y a dónde estamos yendo con esto? Bueno, yo creo que la gente actúa por incentivos y el desorden es consecuencia de las malas leyes que se han ido dando a lo largo del tiempo, tanto en materia constitucional como en materia electoral. No es casual ni viene de un momento a otro. La gente siempre ha sido ambiciosa. Lo que pasa es que la gente actúa por incentivos, ¿no? Empezando por nuestro sistema electoral. Tenemos un sistema electoral en el que se elige al presidente en segunda vuelta y al Congreso en primera. Eso nomás es un suicidio. Si al Congreso se le dirigiera en segunda vuelta junto con el presidente, no había ningún fraccionamiento y tendríamos partidos políticos, probablemente dos partidos nada más, así como en Argentina, Ujú, dos, ¿no? Como en Argentina es el peronista y el antiperonista, bueno, eso, igualito. Pero si tienes un sistema electoral donde tú eliges, ¿no? Al presidente en segunda vuelta del Congreso en primera, ¿qué incentivo has creado? Has creado un incentivo ujú. para que todos los Sí. caciques locales postulen en primera vuelta y busquen alianzas después, cuando lo lógico, lo eficiente sería que todos los políticos locales busquen alianzas antes de las elecciones y vayan enfrente sin grupos políticos estables, institucionales. Ujú, Eso es un sistema cambiado. Lo mismo, el sistema plurinominal, ¿no es cierto?, con cifra repartidora, es un sistema que tiende a la fragmentación, porque tienes bancadas de uno, de dos, de tres personas, deberías tener dos, tres bancadas en un congreso. Y eso es consecuencia de que hay lista plurinominal. Tiene que hacerse con lista uninominal por voto mayoritario, ujú. ¿no? El sistema electoral es el que produce esta fragmentación, ¿no? Si no se hace una reforma de verdad,
vamos a mal, ¿no? Y claro, las grandes reformas constitucionales, recordarás la comisión de alto nivel en la época de Vizcarra, lo único que produjeron fue una acentuación de los malos incentivos en política. Eso te explica pues la profusión de candidatos, ¿no? Hay 30, pero dice que hay 35 más en cola, con lo cual podríamos tener... Pero todo depende, o sea, como lo dije hace un momento, todo empieza por uno mismo, ¿no? Y que Keiko también vea cuál es lo que de verdad le conviene o no le conviene al país más que a uno mismo, es la Más verdad. líder en el científico y el político. Depende del líder. Es el líder. Ella es la lideresa. Depende de ella, Ahora ¿no? que hemos tocado el tema de la inestabilidad política que francamente no tiene cuándo acabar en este país, usted desde su perspectiva, ¿cómo cree que ha nacido tanto este desorden? ¿A raíz de qué? ¿Por qué? ¿Y a dónde estamos yendo con esto? Bueno, yo creo que la gente actúa por incentivos y el desorden es consecuencia de las malas leyes que se han ido dando a lo largo del tiempo, tanto en materia constitucional como en materia electoral. No es casual ni viene de un momento a otro. La gente siempre ha sido ambiciosa. Lo que pasa es que la gente actúa por incentivos, ¿no? Empezando por nuestro sistema electoral. Tenemos un sistema electoral en el que se elige al presidente en segunda vuelta y al Congreso en primera. Eso nomás es un suicidio. Si al Congreso se le dirigiera en segunda vuelta junto con el presidente, no había ningún fraccionamiento y tendríamos partidos políticos, probablemente dos partidos nada más, así como en Argentina, Ujú, dos, ¿no? Como en Argentina es el peronista, el antiperonista, bueno, eso, igualito. Pero si tienes un sistema electoral donde tú eliges, ¿no? Al presidente en segunda vuelta del Congreso en primera, ¿qué incentivo has creado? Has creado un incentivo ujú, para que todos los sí. caciques locales postulen en primera vuelta y busquen alianzas después, cuando lo lógico, lo eficiente sería que todos los políticos locales busquen alianzas antes de las elecciones y vayan en frentes en grupos políticos estables, institucionales. Ujú, Eso es un sistema cambiado. Lo mismo, el sistema plurinominal, ¿no es cierto?, con cifra repartidora, es un sistema que tiende a la fragmentación, porque tienes bancadas de uno, de dos, de tres personas, deberías tener dos, tres bancadas en un congreso. Y eso es consecuencia de que hay lista plurinominal. Tiene que hacerse con lista uninominal por voto mayoritario, ujú, ¿no? El sistema electoral es el que produce esta fragmentación, ¿no? Si no se hace una reforma de verdad, vamos a mal, ¿no? Y claro, las grandes reformas constitucionales, recordarás la comisión de alto nivel en la época de Vizcarra, lo único que produjeron fue una acentuación de los malos incentivos en política. Eso te explica pues la profusión de candidatos, ¿no? Hay 30, pero dice que hay 35 más en cola, con lo cual podríamos tener 35 partidos políticos, 65 partidos políticos 60 o postulantes. 70. Es una locura, es un delirio, ¿no? Eso no lleva a ninguna parte. Pasa que, Y se va a traducir en la baja legitimidad, ¿no? no, claro, sacas un presidente con 5%. Entonces, ¿qué pasa? Se caen los gobiernos, pues, porque es el que sale elegido con tan baja votación en primera vuelta, carece de legitimidad política, a la hora de la verdad le quitan el apoyo en el Congreso y lo terminan vacando. Entonces, en el Perú tenemos esta locura de sacar presidentes permanentemente, ¿no? Parece un hobby ya, ¿no? Tú sabes que a Borges le atribuyen pues una frase, haber dicho, dichosos los suizos que no saben el nombre de su presidente. Yo diría, dichosos los peruanos que lo olvidan fácilmente. Buena frase, ¿ah? Buena frase. Esa va a ir directo para un clip en esta entrevista. Doctor, hablemos un poco de la actual gestión de la señora Dina Boluarte. Siempre, en lo personal, he considerado que este gobierno sigue siendo más de lo mismo, ¿no? Más de Pedro Castillo al que nos deshicimos en un principio, pero ahora se ha convertido en el gobierno de Castillo, pero con la piel de Dina Boluarte. No sé qué piensa usted. Piel de zapa. Oye, escucha, en realidad no nos deshicimos de Castillo, ¿ah? Castillo se deshizo de él solito. Dio un golpe de Estado, salió corriendo muerto de miedo y acabó detenido en flagrante delito. ¿No? El señor Castillo nos hizo el enorme servicio
de ponerse la pistola en la cabeza. Entonces, si no, estaría gobernando hasta Nos hoy. dejó el plato servido. ¿Qué estaría pasando en el país? La señora Dina es la cajera de Cerrón. No seamos ingenuos, yo lo dije en un momento. Ella se va a cambiar de bando apenas vea que Castillo se cae, pero no por convicción, sino por interés. Entonces sus lealtades personales están con Cerrón y con el cerronismo. Se dice lo del cofre, que es un escándalo, que el coche por la garita. Yo no tengo duda que ya Cerrón salió del país hace tiempo y Cerrón no iba a caer, porque la señora Dina hace su cajera en la campaña. Entonces, el problema es que el gabinete es un enredo. Mira, el ministro de Economía, gran amigo, muy querido, le tengo un gran aprecio, el doctor Arista, es de UCLA y ha sido educado pues, por los Chicago Boys. Él es un hombre que tiene una educación en materia económica absolutamente ortodoxa. ¿No? Y no me cabe duda, pero claro, está en un gobierno de izquierda y termina financiando a Petroperú. Yo no creo que el doctor Arista esté en absoluto de acuerdo con eso, porque no es no es la formación que él tiene, pero la política lo termina llevando a situaciones indeseables, ¿no? Te diré una cosa, el gran secreto de la estabilidad y la economía peruana no está en el gobierno ni en los gobiernos. ¿Sabes cuál es el secreto de la economía peruana? Julio Velarde, que hace 20 años tenemos al mismo presidente del Banco Central, que para suerte del Perú, y algún día deberían homenajearlo a este hombre, hacerle estatuas y monumentos porque el Perú le debe todo. El hombre más poderoso del Perú no es el presidente de la República. Después de las reformas económicas de Fujimori, es el presidente del Banco Central. Y ese hombre nos ha salvado. Ha sido el mismo. Por eso tenemos una, digamos, una economía estable. Absolutamente serio en el manejo de sus cifras fiscales. No se ha financiado con el Banco Central, el Perú no tiene inflación, es el único país. Seguimos teniendo la moneda dura del continente, los peruanos no tienen conciencia de eso. En Bolivia se ahorra en soles, el sol peruano es moneda dura. Bolivia, como ya no hay dólares, pese al narcotráfico, te puedes imaginar lo malo que es el gobierno, que no hay dólares. No hay dólares en Bolivia, ni por narcotráfico, ni la minería informal, se acabaron los dólares en Bolivia. ¿En qué ahorra la gente? ¿En qué son sus transacciones importantes? En soles. El sol se volvió moneda dura. Eso es una maravilla, desde el Inca de oro de Piero, la que no pasaba semejante cosa. Entonces el doctor Velarde es el secreto. ¿Ah? El gabinete está fragmentado, hay enfrentamientos, hay gente eficiente y buena como el ministro de Justicia, hay enfrentamientos como hemos visto. Yo lamento enormemente que haya salido el canciller González Orachea, que era un señor canciller de primer nivel Unión Europea. Diferencias personales aparentemente, pero es un gabinete que yo diría en el que confluyen todas las sangres, ¿no? Ujú. Pero la señora Dina claramente tiene su corazoncito por allá, ¿no? Entonces, no. Ah, Ella y es distinta. también en esta última semana ha salido una falta de empatía por parte de la presidenta, no solo por los desastres que están ocurriendo en el interior del país y los incendios forestales, que es un tema que es importante, si bien es cierto, pero también hay una ola gigantesca de delincuencia y el Ministerio del Interior está más percatado en no capturar a Vladimir Cerrón. Mira, sí, la frase esta famosa, no necesito tus lágrimas, hacer hasta una película en Netflix, ¿ah? Nunca he escuchado a un presidente del Perú, aunque pensara lo mismo, ¿ah? Yo no sé, los presidentes del Perú han sido personajes complejos, pero ningún presidente del Perú iba a decir una cosa parecida. Ninguno, ¿ah? Y mira que yo he vivido en el tiempo de Velasco Alvarado, dictadores pesados, ¿ah? No, Fujimori era un chiste. Velasco deportaba a la gente, Morales de Bermúdez fusiló más gente que nadie en la historia del Perú, criminales todos, ¿no? Pero igual, esa frase, por Dios, eso ya no es falta de empatía, eso es un horror, ¿no? Y oculta, es decir, revelas la verdad, le importa un pepino lo que pasa en el Perú, porque ella llegó y está feliz, ¿no? Ella está en una especie de kermés muy entretenida y con ella no es, claro, la han jalado de una pata a la realidad de nuevo con el tema de los incendios forestales, pero es mucho más que eso. Mira, Claro. no hay medicamentos,
Y el Perú tiene una cantidad de dinero inmensa. ¿Por qué no hay medicinas en los hospitales? ¿Por qué no hay hospitales? El gobierno peruano, además, con su buena relación con la banca, tiene todas las posibilidades de financiar cualquiera de esos proyectos. Nada, no hay agua, seguimos en el siglo XVIII. Sales 10 cuadras, 20 cuadras de los límites de Lima y regresas al siglo XVIII. La gente se muere de disentería, de difteria, enfermedades que no existen en el mundo, hay tuberculosis en el Perú. ¿Qué es eso? Si encima el Perú tiene reservas internacionales enormes, fuera de los proyectos mineros gigantescos que deberíamos aprovechar el alza de los metales, consecuencia de los conflictos internacionales, para ponerlos en funcionamiento. Entonces, el problema es que el interinato de Dina ha sido muy largo. Si hubiera sido más breve el interinato de Dina, no hubiera hecho daño, pero ya está haciendo daño. Me temo que no debemos esperar nada más. ¿Ah? Yo creo que nadie va a sacar a la señora Dina, se quedará ahí hasta el último día. Ya falta muy poco tiempo, ya estamos casi en 2025. En octubre del 2025 se convocan las elecciones. Y a Tiempo, ver cómo nos depara el futuro para las próximas elecciones en el 2026. así es, ahorita tiempo perdido, ya dejarla ahí, no hay otra. Ya sabemos lo ¿No que... sirve hacer una vacancia? No, ¿a quién vas a poner? Buena pregunta. Sí, al presidente del Congreso, el Que nadie doctor lo quiere también, ¿no? Eduardo Salguana fue diputado conmigo. Él era de Izquierda Unida, yo era de Fredemo en el año 90, los dos éramos muy jóvenes. Es un hombre muy capaz, un gran abogado, un hombre muy inteligente, pero yo creo que le pasaría lo que a Manuel Merino, tendría una crisis terrible de legitimidad, complotarían en contra de él y Y se sería sumarían más presidentes. una agresión más al sistema democrático. No necesitamos eso. Ya con Manuel Merino se cometió un golpe de Estado. Eso es Ujú. una barbaridad que se hizo en contra de Merino, que la hizo la izquierda. Fue un contragolpe de rabia, porque echaron a Vizcarra y se lanzaron encima de Merino. Pero eso ya no podemos permitirnos eso. ¿No? Ahora tenemos que ir tranquilamente hacia un proceso electoral e ir construyendo alternativas. Y ahí el Fujimorismo tiene pues que tomar el liderazgo. Ellos son el partido más grande de la centroderecha, ¿no? Para finalizar ya, porque el tiempo en redes es demasiado corto, de todas maneras lo vamos a volver a invitar para poder hablar más amplio de otros temas. ¿Cómo podríamos, de alguna forma, combatir esta inestabilidad, este desorden político que viene acechando? ¿O solamente nos queda esperar hasta las próximas elecciones del 2026? Bueno, de momento el Congreso podría llevar a cabo algunas reformas importantes, pero yo me temo que no hay el consenso político para hacerlas. Como te decía, la fragmentación política del país es consecuencia de un mal diseño institucional. No veo las aguas calmas para hacer ese tipo de reformas. Entonces, yo creo que lo mejor, mira, no es mucho ya. Estamos hablando de en octubre del próximo año, falta un año para que se convoquen las elecciones. En realidad hay que dedicar este año que queda hasta que se convoquen las elecciones a organizar alternativas políticas viables que le ofrezcan al Perú por lo menos un umbral de 3, 4 gobiernos consecutivos, Un 20 respiro. de estabilidad jurídica, de estabilidad institucional, de decencia, de honestidad y de administración eficiente. Yo creo que esa sería la gran tarea que tenemos por delante. Y también hay responsabilidad en nosotros como electores saber elegir bien, ¿no? Y no repetir el mismo plato como elegir el mal menor, porque ese es el discurso que siempre hemos tenido. Elegimos el mal menor y terminamos con un presidente que termina siendo peor todavía de lo La que nosotros queríamos evitar, entre comillas. Mira, mi gran amigo Juan Carlos Tafur, compañero de colegio, dice que en el Perú la gente vota por joder. ¿Sabe? Es que la gente termina jodiéndose a sí misma cuando vota así. Entonces se requiere madurez, pero nos tenemos que madurar y votar responsablemente. Ok, doctor Gersi, muchísimas gracias. De hecho, hay Ah, varios temas para hablar, pero como el tiempo es corto, lo vamos a invitar para una siguiente edición del programa. Espero que esta vez pueda ser presencial para poder conversar y dialogar sobre diferentes cosas que ocurren en el Perú y en el mundo también, ¿no? Porque hay políticas internacionales que también sería muy interesante conversar con usted. Le agradezco su disposición y el tiempo para poder estar aquí con nosotros. chao. Bien amigos, ha sido el doctor Enrique Gersi con quien hemos hablado precisamente de todo en relación a la política nacional.
Y es algo interesante porque nos ha abierto más el horizonte, un panorama. Nos ha dicho varias cosas importantes que ya en la edición escrita del reporte también lo pueden leer. Así que, bien, esto ha sido todo por el día de hoy. Yo soy Sergio Alba y conmigo será hasta una próxima edición aquí en el bloque de entrevistas del reporte. Chao y muchísimas gracias.